Estamos reunidos en esta pública pidiéndote, Señor, la dirección, que la gracia del Espíritu Santo ilumine nuestros corazones, nos guíe en todo lo que vamos a considerar. Amado Dios, bendice a los hermanos presentes y los hermanos que están en forma virtual en las redes. Que tu palabra sea, Señor, de bendición para cada uno en el lugar que se encuentre. En tu nombre me dispongo para desarrollar esta clase. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, Dios le bendiga, bienvenido. Damos la clase 28 de homilética. Estamos viendo lo que es armar, ¿no es cierto?, un bosquejo, el uso del bosquejo, de los mensajes, de las predicaciones. Yo hoy voy a hacer un resumen, un cierre, porque yo ya la materia de homilética la terminamos. Se está preparando el material para entregarle. Va a haber un cuestionario final que tiene que... Lo dije en la clase pasada, que va a ser la evaluación de un predicador. El que usted elija, sin dar nombres, puede ser local, puede ser de otra congregación, a donde usted haga una evaluación de su actitud, del tono de la voz, de la dicción, el énfasis, la posición del cuerpo, de las manos, de la cara, en fin, el uso del bosquejo, el desarrollo, todo eso, hacer una evaluación que no tiene que complicarse mucho porque en el material está, ¿no es cierto? Solo va a tener que marcar una opción, cada posición o cada pregunta que se le hace tiene varias respuestas. Usted tiene que marcar la correcta y entregar eso para ser evaluado. Bien, eso está preparando a hermana Nancy para ya darle todo el material que completa el tema de homilética, ¿no? Y Pablo está también ahí orillando las finales, así que posiblemente vamos a tener una clase más el lunes que viene, que va a ser breve porque de mi parte yo no tengo más material sobre esta materia, ¿no? Así que va a estar Pablo dando el final, porque Pablo está un poquito más atrasado que yo, entonces va a tener una clase más el lunes que viene y hacemos el cierre. Ya el lunes que viene la despedida de este año, y el año que viene posiblemente vamos a preparar material para estar compartiendo también algunas materias, si Dios quiere, si el Señor lo permite, si el Señor no viene antes, vamos a estar compartiendo algunos temas, algunas materias, para lo que sería el cuarto año, ¿no? Para los que tienen ganas de continuar, que tienen ganas de seguir. Empezaríamos en marzo y terminaríamos en noviembre, como hacemos siempre, ¿no? Fin de noviembre. Generalmente son 30 clases, yo me he quedado con 28, me faltaron 2, pero bueno, no se puede calcular, ¿no? Porque todo depende de cómo vamos avanzando. Bien, yo voy a hacer un repaso, vuelvo a decir, de algunos puntos que considero importante tener presente. Por ejemplo, el uso del bosquejo. El bosquejo verdaderamente no tiene que ser evidente que usted tiene un bosquejo, ¿no? No se puede leer mientras se está predicando el bosquejo. Entonces, ¿para qué sirve entonces? Podía alguien preguntarse. Sirve para agilizar la memoria como un auxilio también de memoria, porque el diablo nos juega esas malas pasadas de lagunas, ¿no?, mentales que acontecen cuando estamos ministrando. Entonces es bueno tener
un apoyo, una ayuda a memoria, ¿no? Que son los puntos principales para no irnos por las ramas y mantener una línea. Entonces tenemos que tener más o menos un armado de los puntos principales, que si aparece esa laguna, ese vacío en la mente, podemos acudir, ¿no?, con una ojeada y retomar el tema, ¿no? Además nos sirve para ejercitarnos, ¿no? El hecho de escribir, de tomar apunte, de buscar los textos, de buscar los significados de las palabras, comparar, ¿no?, un texto con otro. Eso no, aunque no lo use, porque yo ya le he dicho clases anteriores que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Esto es fundamental, ¿no? Porque si termina estructurado en un bosquejo de sermón, termina convirtiéndose en algo frío y religioso que no va a producir ningún efecto en ninguna congregación. Yo creo que el secreto está en seguir la guía del Espíritu Santo. Esto no quita que tenemos que ser diligentes, ¿no?, en preparar, aunque eso que hemos preparado no lo utilicemos. Pero Dios siempre premia la diligencia. Yo no puedo, si bueno, me guía, hay muchos que hacen así, ¿no? Me guía el Señor, no piense lo que vas a hablar, el Espíritu Santo te guía, pero ya entramos en la negligencia, ¿no? En la indolencia. Y cuando entramos en la indolencia no hay apoyo del Señor. El Señor apoya la diligencia. Entonces yo siempre debo preparar, aunque cuando vengo al culto dejo que el Espíritu de Dios me guíe. Y como lo he dicho varias veces, ¿no?, mucho de lo que yo preparo no lo termino usando. Pero Dios, vuelvo a decir, apoya la dedicación, la diligencia, la responsabilidad. Porque si yo tengo que traer un mensaje y no me ocupo de agarrar la Biblia, no me ocupo de preparar, de orar a Dios para que me guíe, yo estoy siendo indolente, ¿no? Y la indolencia no tiene apoyo del Espíritu de Dios. Por eso hay que preparar. Y vale la pena preparar porque eso nos agiliza la mente, ¿no? Nos da material que a lo mejor no lo usamos en esa reunión, pero ya tenemos material en el archivo, en el disco duro, podemos decir, y ese material en el disco duro en algún momento, como tener en la computadora los archivos, ¿no? Por ahí no los usa por meses, pero cuando hace falta, usted tiene el archivo para abrir y ahí tiene el material atesorado. Lo mismo es la mente, ¿no? Si nosotros colocamos material, porque yo entiendo así, ¿no? Que el Espíritu Santo echa mano de lo que yo tengo. Si yo no tengo, por más Espíritu de Dios que yo tenga, por más lengua que yo hable, si el Espíritu de Dios no tiene a lo que echar mano, no hay resultado, ¿no? Son esos que terminan llorando, levantando las manos, hablan en lengua, todo muy lindo, pero no tienen para que el Señor dijo del Espíritu Santo, Él os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Entonces, ¿qué hacía falta para los apóstoles? Aprender lo que Jesús enseñaba, atesorar lo que Jesús enseñaba, y en la hora, dice, no penséis lo que habéis de hablar, porque el Espíritu dará en la hora lo que habéis de decir. Pero yo tengo que tener dentro del vaso, vamos a decir así, tengo que tener material. Si el vaso está vacío, el Espíritu Santo no tiene cómo guiarnos, cómo recordarnos. Yo suelo decir que si a mí me agarra usted en frío, en algún momento que nos encontramos, y me pregunta por algún texto, yo seguro tengo que buscar en la concordancia y buscar en la Biblia, porque no tengo en la memoria, ¿no es cierto?, archivado todo.
Ahora, cuando yo paso en la plataforma y me dejo guiar por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios me recuerda eso que yo en frío no recuerdo. Yo en la vida cotidiana no me acuerdo si no busco un auxilio de un diccionario, una concordancia. Pero en la hora que estamos bajo la unción del Espíritu de Dios, viene a memoria lo que tenemos que decir, los textos exactos, ¿no? Porque eso es la obra que hace el Espíritu Santo, recordarnos, traernos a memoria todo lo que hemos aprendido. Entonces, el que no se toma el trabajo de aprender, que no se toma el trabajo de guardar, de atesorar, de meter dentro del vaso, es imposible que el Espíritu de Dios le guíe en algo que no hay. Tiene que meter material. Sí, Pablo. Sí, ahora hermano, disculpe. Justo que estamos hablando del Espíritu Santo, ¿no? Con aquellos predicadores que usan como excusa el Espíritu Santo me guía y no pueden terminar un culto y se van hasta las 11, 12 de la noche. O con el caso contrario, el Espíritu Santo me da hasta acá y termina. ¿Cómo es el tema? ¿Es válido eso? ¿Es el Espíritu Santo que a las 11 de la noche uno no puede terminar, 12 de la noche es el Espíritu Santo? ¿O tiene que ver más con lo humano eso? No, eso a mí me parece que tiene que ver con falta de dominio propio, falta de control, tiene que ver con la persona y no tiene que ver con el Espíritu de Dios, ¿no? Es como aquel que dice, yo tengo que entregar lo que me da el Espíritu. Hay muchos en esa idea, ¿no? Yo no me puedo callar, yo tengo que dar lo que me da el Espíritu. No, esto es falso. Porque el Espíritu Santo nunca nos quita la conciencia. Puede estar viendo los querubines en el cielo, volando en el tercer cielo en un éxtasis, pero nunca va a perder la conciencia. Siempre somos conscientes. Y si somos conscientes y tenemos dominio propio, por eso dice Pablo enseñando sobre las manifestaciones en Corintios, dice que los profetas hablen de uno por turno, a lo más 2, 3, los que hablan en lengua, si no hay intérprete en la iglesia, hable para sí, para Dios, calle, ¿no? Porque si no hay intérprete, es decir que Pablo ordena, ¿y cómo yo puedo ordenar si no tengo dominio? No, pues dice, el profeta sujeta al Espíritu y el Espíritu sujeta al profeta. Dice Pablo, si a otro le es revelado, ¿no? Y se levantó y está entregando un mensaje, dice que calle el segundo, ¿no? Si hay alguien entregando el mensaje y a otro se le reveló lo mismo, que calle, porque no podemos hacer un punching ball de profeta. Yo he visto en algunos cultos hacer una competencia, pararse un profeta, pararse el otro y estar ahí a los gritos, uno tratando de hacer callar al otro. Esto es un desorden. Es decir, que si yo recibo un mensaje, ¿no? y Pablo recibe el mismo mensaje y él se levanta primero y entrega. Yo tengo el mismo mensaje que él está entregando, pero ¿qué me dice Pablo? Que yo calle, porque ya lo está entregando Pablo. Entonces no es necesario que yo haga una competencia con Pablo, porque Dios lo está usando a Pablo. Lo que yo tenía que entregarse lo reveló a Pablo. Pablo se paró primero, entonces yo tengo que quedar callado. Estoy orando por él y punto. Y me alegro que Dios me haya mostrado lo que el hermano está entregando, punto. Pero no podemos hacer una competencia, él se para y está hablando algo y yo me paro acá y hago una contradicción, ¿no? Las lenguas es lo mismo. No podemos empezar a hablar en lengua si yo no me puedo dominar. Esto es mentira, ¿no? Yo he mandado a callar a algunos porque entregaron mensaje falso y después que terminó el culto me peleaban o me vinieron a enfrentar diciendo yo no me puedo dominar. No, mentira que no te puedes dominar. Se puede dominar, ¿no? Otro me dijo, usted tiene que dejar libre que el Espíritu Santo gobierne. No, también es mentira, porque el Espíritu Santo es el que levantó pastores,
levantó evangelista, levantó presbítero para ministrar. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué le voy a pedir al Espíritu Santo que controle algo que tengo que controlar yo como pastor? ¿No? ¿Me entienden? Entonces, hay muchas ideas equivocadas, ¿no?, dentro del movimiento espiritual. Ahora voy a ir a lo que Pablo preguntó, ¿no? Es decir, no me puedo dominar. Sí se puede dominar. Es decir, que si el pastor mandó al portero de la iglesia a tocarle el hombro y decirle siéntese y cállese, usted se puede sentar y cerrarle la boca. Algunos dicen, no me puedo dominar. No, porque el Espíritu Santo es ordenado y nunca nos quita la conciencia, nunca nos onubila, ¿no? Nunca perdemos la conciencia, por más presencia de Dios que tengamos, siempre somos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, por eso Pablo dice, si no se pudiera dominar, Pablo no va a decir calle, ¿no? El primero, cuando el segundo está entregando un mensaje, hágalo oportuno. Es decir, se levantó la mano a entregar un mensaje, yo, aunque esté recibiendo mensaje, me quedo quieto, espero que termine y luego me levanto yo y entrego lo que Dios me está dando. Y si se está predicando la palabra, entonces cualquier mensaje que yo haya recibido, tengo que quedarme quieto. No puedo interrumpir la palabra porque dice Pedro que es la palabra profética más segura, a la cual las 6 vienen a estar atentos como una antorcha que ilumina en lugar oscuro. Quiere decir que cuando se ministra la palabra, esa palabra está sobre cualquier revelación y cualquier mensaje que yo pueda recibir. Entonces, ¿qué hago? Me sostengo, ¿no? Me controlo hasta que se cante un himno o se ore. Entonces, cuando viene la pausa de que ya no se ministra la palabra, se está cantando un himno, se está orando, ahí yo me levanto y entrego el mensaje que tengo que entregar, ¿no? Ese orden. Es lo mismo con las lenguas. Si no nos pudiéramos sujetar, ¿por qué dice Pablo, cuando no hay intérprete, calle en la iglesia? ¿No? Porque no puedo interrumpir en un idioma que nadie entiende, ¿no? Yo he estado en congregaciones donde no he podido predicar, porque eran tan desordenados que no me dejaban predicar, ¿no? Y yo tenía que parar porque era un estallido y esperar que eso se calmara y seguir el mensaje, y cuando el mensaje parece que les entusiasmaba o les gustaba, otra. Y eso es un desorden, ¿no? Me interrumpen la palabra de Dios para hacer un ruido que nadie entiende. Entonces tiene que orar que esas lenguas sean interpretadas. No dice que se impida. Ojalá todo hablar en lengua. Pablo dice, yo hablo lengua más que ninguno. Las lenguas edifican a uno, ¿no? Si hay intérprete, edifica a la iglesia. Si no se interpreta el castellano, me edifica a mí. Porque dice, el que habla lengua no sabe lo que dice, pero habla misterio, habla con Dios y se edifica a sí mismo. Entonces, si no hay intérprete, hable para sí y para Dios. ¿Qué quiere decir? No interrumpo. Hablo para mí, me edifica a mí mismo. Entonces no tiene sentido que yo irrumpa a voz de cuello, porque no edifica a nadie si no se traduce al castellano. ¿Me entiende? Ahora, puede suceder, esto es en la manifestación de los dones, puede suceder que en una oración o en una alabanza alguien se levante a hablar en lengua a voz de cuello, porque el Espíritu de Dios puede dar la interpretación en otro o en sí mismo. Hay algunos que hablan en lengua y luego interpretan, o puede Dios usar a alguien para interpretar. Entonces, si Dios va a usar a alguien para interpretar, quizás sea necesario que yo levante la voz en esas lenguas, porque Dios puede dar la revelación, la interpretación a otro vaso de la iglesia. Entonces ahí sí, pero ese ejercicio se hace
cuando no se predica la palabra. Se predica la palabra es soberana, la palabra es mayor, la profecía mayor es la palabra de Dios. Entonces no puedo interrumpir el mensaje, como me ha pasado a mí en alguna congregación, interrumpen la administración de la palabra. Entonces, ¿no es cierto? Es un desorden. Ahora, ¿por qué Pablo ordena? Porque tenemos control. Si no tuviéramos control, no haría falta que Pablo ordenara, porque si yo no me puedo controlar, usted no se puede controlar, estaría de balde la enseñanza de Pablo. Pablo diría, dejen porque el Espíritu Santo hace como quiere, lo que algunos tienen como concepto y es un concepto errado. No puedo callar, sí puede callar. Y debe callar en alguna circunstancia, ¿no? Porque puedo ir a una congregación y Dios me puede mostrar que el pastor está en pecado. Ahora, ¿qué le parece? Dios me mostró, me reveló, ¿no? El Espíritu Santo. Yo agarro la plataforma, el micrófono, y voy para el pastor y digo, arrepentite porque está en adulterio, en pecado, arregla tu vida. Hago una destrucción en la iglesia. Primero destruyo su familia, porque imagínense la esposa, los hijos, si tiene nietos, si tiene hermanos, parientes, padres, hago una ruina, ¿no? Y después la congregación que ama a su pastor y le tiene, ¿no es cierto?, como una autoridad. Con un mensaje así yo hago una devastación. Entonces, ¿qué debo hacer? Callar. Ahora, yo no puedo llevarme eso, ¿no? Callarme y llevarme, guardarme eso que Dios me mostró, porque si yo no entrego, Dios no me va a seguir mostrando absolutamente nada, voy a perder, ¿no? La ley de la atrofia que estudiamos en algún momento, ¿no? Lo que no se usa se pierde, se atrofia. Si yo no entrego, yo voy a dar cuenta, porque Dios no te muestra por deporte algo. Dios no te muestra para entretenerte algo, Dios te muestra para, ¿no es cierto?, evitar una pérdida, un fracaso, una ruina, una caída. Entonces Dios muestra a la iglesia, Dios revela. Ahora, ¿qué hago con esa revelación? No me la puedo guardar. Lamentablemente no puedo. No, el pastor, no. Pero tampoco puedo usar la plataforma públicamente. No. Entonces, ¿yo qué hago? Tengo que llamarle en privado a ese pastor. Yo lo he hecho con algún pastor. ¿No? Lo he subido a mi auto, he parado el auto en la oscuridad, en alguna esquina, y le he dicho, hermano, Dios me muestra que usted está en pecado. Algunos pastores se han largado a llorar y me han dicho, sí, hermano, ore por mí, es así, ¿no? Pero no puedo públicamente, por el lugar que ocupa un pastor en su congregación. No puedo hacer esto públicamente. No puedo hacerlo tampoco con un hermano que su familia le acompaña en la iglesia. No puedo, por más que sea de Dios y yo tenga la certeza que es Dios. Pero yo no puedo agarrar en un culto público, agarrarlo a Pablo, decir arrepentite porque estás en adulterio con tu vecina. No. Está la Liliana, están los hijos, están los sobrinos, están toda una parentela, ¿no?, que se va a terminar una ruina, porque ¿qué van a hacer con esto cuando vayan a la casa? Entonces, yo tengo manera, hay veces que hay que entregar un mensaje, y hay veces que no se puede entregar, y esto se puede hacer si yo controlo. Si no controlo, como dicen algunos, es un desastre si no controlamos lo que el Espíritu de Dios... No, el Espíritu de Dios me dio y yo arremeto y que se venga todo abajo. No. Yo tengo que orar. ¿Cómo debo...? ¿Se acuerda el profeta Natán con el rey David? Ahí tiene un ejemplo. Le mostró Dios que David estaba en adulterio. Tenía un hijo de ese adulterio. Y seguía siendo rey y seguía siendo profeta.
Ahora el profeta Natán Dios le muestra, pero él no podía ir allá al palacio y decir, arrepentite porque te acostaste con tu vecina, la embarazaste, mandaste a matar al marido, ¿no? Porque el rey daba una orden a los soldados y le cortaban la cabeza al profeta. No se podía ir a atropellar. Y Natán sabía esto. Entonces pide una entrevista con el rey y cuenta una historia, una parábola. ¿Usted se acuerda, no? Había un hombre rico, tenía montones de rebaños, y había un vecino pobre que había criado una corderita de chiquitita, la única que tenía. La había criado como una hija. Y vino gente de visita para el hombre rico y tomó la corderita del vecino, teniendo los corrales llenos, la sacrificó, la sirvió a la visita, ¿no? ¿Qué te parece, rey, que hubiera que hacer con este hombre? Y ahí David tiene que dar un juicio, una sentencia, y dijo, esto está bien mal, que este hombre pague 4 tantos la cordera que tomó de su vecino. Y él no sabía que se estaba dictando la propia sentencia, porque después dijo Natán, ese hombre eres tú, ¿no? Y pagó con la muerte de 4 hijos su pecado, enterró 4 hijos. Él hubiera dicho, pague el doble, hubiera enterrado 2 hijos. Pero dijo 4 tanto que pague la cordera ajena. Enterró 4 hijos, incluso el hijo del adulterio. Fue uno de los primeros en fallecer, ¿no? Entonces, fíjese la sabiduría de Natán. Natán no se guardó la revelación, porque ahí tiene un problema con Dios si se guarda lo que Dios le muestra. Natán le entregó, pero buscó la sabiduría, la forma, el momento de cómo entregar aquel mensaje. Entonces, esto solo se puede hacer si tenemos dominio, si el Espíritu de Dios viene y no me quita la conciencia. Porque si me quita la conciencia, yo me convierto en un ente que no puedo manejar y bueno. Son los desordenados que toman el púlpito y dicen, no puedo callarme porque el Espíritu me dio. Y está hasta las 12 de la noche, como dice Pablo. Un desordenado. Porque hay una administración en toda iglesia que vamos. Y el que administra tiene horarios. Y tiene un programa y tiene un concepto de la reunión, ¿no? Apertura, la ofrenda, los anuncios, el mensaje. Entonces, usted no puede ir porque si usted va de esa manera en una iglesia de invitado, lo van a invitar una vez, no lo invitan nunca más, yo por lo menos. Y me cae un personaje de eso, yo no lo invito una vez, no lo invito nunca más. ¿No? Porque es un desordenado. Yo tenía esto en esta recreación de la materia, ¿no? Estoy haciendo de cierre. Que cuando vamos a una iglesia, tenemos siempre que ser educados y hablar con el que dirige la reunión o el pastor, diciendo, ¿qué tiempo tengo, hermano? Si me dan el mensaje. Siempre tenemos que ajustarnos en la casa donde vamos de visita, porque vamos de visita, no somos dueños de la casa. Usted me viene a visitar a mí, ¿no? Y me dice, hermano, yo después de cenar tengo la costumbre de dormir un par de horas. Así que prepárenme la cama. O tengo la costumbre de darme una ducha de agua caliente. Pará, no estás en tu casa. Estás en casa ajena, ¿no? Entonces, tu costumbre, practicarla en tu casa. Imagínense que viene, come y dice, después de comer yo me doy una ducha todas las noches. Me prepara el baño y tengo costumbre de dormir un par de horitas. No, bueno, dormí en tu casa. Estás en casa ajena. Y cuando vamos de visita, estamos en casa ajena. A mí yo soy de tiro largo para predicar, ¿no? Pero siempre que visito le digo al pastor, y a veces hay pastores que me dicen, hermano, tiene 40 minutos.
me acomodo. Yo necesito 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Pero si el pastor me dice tiene 40 minutos y todas las iglesias tienen reloj, todas las congregaciones, la gran mayoría, y si no tiene, usted sáquese el pulsera y póngalo en el púlpito. Pero si me dice 40 minutos, yo no puedo decir hasta las 12 de la noche porque el Espíritu me guía, porque el Espíritu me da. El Espíritu no es desordenado. El Espíritu no va nunca a avasallar a los pastores porque el Espíritu puso al pastor. ¿O no? ¿No? Una vez me dice, usted entregue que el Espíritu... No, ¿para qué me puso el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo me puso a mí, para ministrar. Ahora, el mismo Espíritu Santo que me puso a mí va a ser un zafarrancho. Es lo mismo los que tienen una inspiración o una revelación que contradice la Biblia. ¿No? Yo tuve casos, ¿no?, de mensajes que contradicen la Biblia. Y yo lo mandé callarse y sentarse. Porque el que le está dando el mensaje, el que me está revelando, es el autor de la Biblia. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. No son los hombres, los 40 escritores que el Señor usó. Esas son las herramientas que el Señor usó. Pero el autor de toda la Escritura es el Espíritu Santo. ¿No? Yo le he contado muchas veces que cuando el Señor me llamó a la obra misionera, hace muchas décadas, yo salí para la provincia de Entre Ríos a misionar, a levantar una obra. Alquilé mi casa, alquilé una casa en Entre Ríos, me fui con mi familia. Y yo estaba atendiendo una congregación en Loma Hermosa. En ese tiempo, estaba frente de una congregación. Con hermanos que me querían, yo los quería a ellos, hermanos que yo había ganado, estábamos alquilando y en proyecto de comprar un terreno y edificar el templo, en pleno trabajo. Y Dios me llama a la obra misionera y recibo un mensaje de parte de Dios, me entrega un profeta o un hermano usado con el don de profecía, que me dice que iba a ir, que Dios me iba a enviar a la obra misionera donde yo estaba orando, pues yo visitaba ese lugar todos los meses. Y empecé a sentir el llamado de establecerme en ese lugar y levantar la obra. Entonces me dice el Señor que me iba a enviar, pero el mensaje dice así: dejarás tus hijos e irás a la obra misionera por la cual estás orando. Y yo me turbé por mucho tiempo, porque me llevó 3 años para moverme. Porque algunos reciben un mensaje y sale perdiendo la chancleta al otro día. No es así. Hay que orar, hay que buscar confirmación, que Dios confirme. Ningún mensaje para salir corriendo. Entonces yo oré, me tomé el tiempo más, yo no entendí ese mensaje. Yo digo, no puedo. ¿Puedo dejar mis hijos e irme a misionar? ¿Usted qué dice que conoce la Biblia? ¿No? Hay algunos que hasta la mujer han dejado por tipo de mensaje de eso. Deja a la esposa, deja a los hijos y se va a evangelizar. Ahora, ¿se puede hacer esto? No, porque el que no cuida su casa no puede cuidar la iglesia. Bíblica, la palabra. Si yo no cuido mi casa, soy peor que un infiel y la fe negué. Si yo dejo a mis hijos pasar hambre, mis hijos no tener donde dormir, no tener calzado, no poder ir a la escuela, yo soy peor que un incrédulo y negué la fe. Porque yo debo dar el ejemplo en mi hogar. Cuidar mi hogar para poder ser responsable y cuidar la iglesia. Si yo no puedo cuidar mi hogar, ¿cómo voy a cuidar la iglesia? Entonces yo tenía ese conflicto, digo, este mensaje, dejar mis hijos, no puedo hacer esto. Y pasaron como 3 años
Yo busqué confirmación, quedé orando y esperando. Y de repente un hermano le cuento, porque le contaba a algunos este conflicto que tenía. Y un hermano, Dios lo usa para darme entendimiento y luz. Ese hermano me dice, sí, hermano, es de Dios. ¿Cómo es de Dios que yo deje mis hijos? No está hablando de tus hijos biológicos, está hablando de tus hijos espirituales. Ese es el mensaje. Vos tenés que dejar la congregación que estás atendiendo, tus hijos espirituales, e ir a donde Dios te está mandando. Y ahí empecé a preparar mi salida para ir a la obra misionera. Es decir, Dios nunca contradice su palabra, nunca. ¿No? Hay iglesias que los pastores, cuando hay conflictos de matrimonio, dicen, no, divorciate, separate, Dios te va a preparar una compañera que te ayude a servir a Dios. Ora que Dios te... Y hacen unos recasamientos y le buscan una hermana y acomodan las parejas y cuando la mujer le descarga o no le acompaña, no, déjale, esa no es para tu compañero. Y esto es antibíblico, pero de acá a la China, porque dijo Dios, no separe el hombre lo que Dios unió. Yo nunca puedo manipular un matrimonio, decir, no, sepárate y orá por un compañero que sirva a Dios. Y hacen los casamientos incluso en la iglesia. Yo conozco pastores con nombre y apellido. Le recasan, se divorcian, le recasan, hacen la boda en la iglesia y bueno, y sirve a Dios con su nueva compañera. Porque la compañera que tiene a lo mejor no es creyente, no quiere ir a la iglesia, no, entonces déjale. Y orá por una compañera que te acompañe, ¿no? Esto es antibíblico, esto va contra la palabra. Entonces ningún mensaje, ninguna manifestación espiritual puede contradecir la palabra de Dios. Tiene que pasar este filtro. Lo que no pasa este filtro no es de Dios, así venga con estrellitas y con lucecitas y con alas de ángeles. Si no pasa este tamiz, este colador, no es de Dios. Esta es la palabra profética más segura, ¿no? Y el desorden de no tener horario, porque el Espíritu me da. Es un desorden, es una manipulación humana que no tiene nada que ver el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ordenado. Y el Espíritu de Dios en las iglesias puso a los obreros, puso a los pastores. Entonces no se contradice el Espíritu de Dios. Los seres humanos hacemos la macana, no el Espíritu Santo. No puede contradecirse el Espíritu Santo que reveló la Escritura, que es nuestra brújula, no puede presentar algo que va contra lo que está revelado. ¿Cómo han aparecido las coreografías, las danzas, los saltos arriba de los bancos, las caídas, la borrachera espiritual, la risa? Empiezan a reír, se caen en el suelo, se tumban riendo, pasan horas riendo porque dice que el Espíritu le da. Contradice la Biblia, porque ¿dónde encontramos en la Biblia algo parecido? No encontramos, no hay en los cultos, ni en los cultos hebreos ni en los cultos cristianos, no hay nada parecido. Incluso contradice la Biblia porque si todo hablar en lengua es desorden, como era en Corintios, si todo profetizan es desorden, imagínense saltando arriba de los bancos o rectando por el suelo como serpiente, o corriendo en cuatro patas porque le agarró el espíritu del búfalo, o el espíritu del tigre, el espíritu del león. Le agarra la unción del león, entonces la mujer que pesa 130 kilos, que es abuela, se pone en cuatro patas. Tenía un hermano mío que practicaba esto, que ya falleció. Y le agarraba la mujer de 140 kilos en cuatro patas y con el pie así, en cuatro patas en el suelo porque
le agarró el espíritu el búfalo, porque agarraron un texto que viene sobre ti la fuerza del búfalo. Sí, está bien que venga la fuerza del búfalo, pero no que te ponga en cuatro patas una madre, una abuela, una mujer grande. No, esto es si dijo Pablo, ¿no? Y si hablan todo lengua, todo junto, y entra un incrédulo, ¿no va a decir que están locos? Van a decir, están locos todos. ¿Qué es ese idioma? ¿Qué es ese ruidazo? ¿Qué nadie entiende nada? Ahora, si estamos en cuatro patas y corriendo, y bufando como búfalo, y como bramando como león, y entra un incrédulo, ¿no? ¿Qué le parece? Le invito a mi padre que nunca pisó una iglesia, le invito a un abogado, o le invito a un escribano, una persona de estudio, que logro que venga a un culto. Y de repente allá la hermana Juana en cuatro patas, bramando como los búfalos, o la hermana María por allá, colgándose de los bancos porque le agarró el espíritu al mono. Esa persona que yo traje, pero sabe, no espera que termine el culto. Se levanta y se manda a mudar porque dice, ¿a dónde me metieron? En culto guandista, en brujería. ¿No? Entonces, ¿por qué entran estas prácticas? Porque se avasalla la regla de fe, que es la Escritura. Se malinterpretan, se tuercen los textos bíblicos para meter prácticas que no son de Dios, ¿no? Decía, ¿no? Donde usted vaya y haya una administración, usted tiene que, si le dan el mensaje, preguntar qué tiempo tengo, pastor. Además, escuchar, porque le dicen, el hermano va a saludar la iglesia y te predica media hora. No te dijeron que predique, te dijeron que salude la iglesia. Te dicen, el hermano va a hacer una oración y te predica 40 minutos. No te dijeron que dé un estudio bíblico y que predique, te dijeron que haga una oración. Entonces saluda a la iglesia, hermano, póngase de pie, va a orar. Hace la oración, amén, punto. No, somos desordenados. Mire, otra cosa que, ¿no? Pasa al púlpito y dice, si el pastor me permite, ¿no? Te canta 2 himnos, 3 himnos. Si el pastor me permite y te predica media hora. No te dejó decir si le permití o no le permití. Te metió en el brete, te metió en el apuro. Es una manera de coacción. ¿No? Te está coaccionando públicamente porque, no, pregúntame antes de pasar, hermano, ¿puedo cantar 2 alabanzas? Antes de pasar, no, la mayoría, con el permiso del pastor, venga fulano, venga, trae la esposa, el cuñado, el tío, el primo, lo hace pasar adelante. A veces ni creyentes no son, unos peludos así, y lo hace pasar adelante. Pero ¿cómo lo hace pasar adelante? Usted le dio lugar, en una visita, va a saludar a la iglesia, y predica 40 minutos, después te dice, con el permiso del pastor, que pase ya mi tío, mi primo, mi cuñadito. Y te pasan unos peludos, que ni creyentes no son. No, metiéndote en un apuro, porque ni siquiera espera que yo le diga, sí, hermano, puede invitarlo, no, con el permiso del pastor, punto, pase para allá. Esos desordenados, ¿no? Que habría que tener uno el valor de pararse y decir, no, hermano, no le permito. Una sola vez que le pase ese veranito, no hace más ese trabajito donde va, ¿no?
Pastor, una pregunta. Sí, sí, hermano. Teniendo en cuenta lo que usted hablaba de los profetas, ¿no? Sí. En primer lugar, son dos preguntas que le quiero hacer. En primer lugar, esos profetas o profetizas que empiezan a caminar por los bancos y gritan y los niños lloran, se asustan, ¿no? Yo estoy para aprender acá, así que por eso me abuso y le pregunto. Y en la segunda parte, esos pastores que comienzan a las 7 de la tarde y hay gente que viaja 1 hora, hora y media, y son las 11:30, ya terminó la prédica todo y ellos siguen cantando, haciendo pasar a las personas. Y me pasó este fin de semana de ir a un aniversario donde la predicadora que expusieron ahí, como veía que nadie pasaba, entonces ella dice, pasen los miembros de la iglesia. Y claro, pasó una señora, después otra, y después le obligó a toda la iglesia de ese lugar, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué se hace en ese caso? Yo que voy a seguir adelante, necesito saber. A mí me da ganas de levantarme e irme. Es un desorden completo porque no se considera a gente con familia, gente grande, gente que tiene que estar en la ruta esperando un colectivo o a veces hacer combinación, 2 colectivos para llegar a la casa. No se considera eso, son los desordenados, los que no tienen horario, ¿no? Que predican y vuelven a predicar y vuelven a predicar o te cantan, pasan a cantar y cantan 5 himnos, 4 himnos, 5 coritos. No, a mí me pasó, bueno, no me invitaron nunca más, ni me van a invitar jamás, ¿no? En una iglesia en Moreno me invitaron para un culto de jóvenes. Y me invitaron a las 4 o 5 de la tarde, era el culto, a las 5 de la tarde si no me falla la memoria. Y nos fuimos, invité a un montón de hermanos que quisieran ir, para colmo adentro. Había que caminar de la ruta, no sé, como 15 cuadras para llegar a la iglesia, pues no había colectivo. Los hermanos se fueron, una cantidad. Empezó el culto a las 5 de la tarde, llena la iglesia, llena. En la plataforma, 10 metros de plataforma, había por lo menos 30 micrófonos. Porque el que tocaba la pandera tenía un micrófono, el que tocaba la batería tenía un micrófono, el que tocaba la guitarra, el bajo, 30 micrófonos. Unos monstruos así negros, a mí me sentaron al lado de uno, por eso perdí el oído, por esos ruidos. Bueno, y dirigían los jóvenes, pastor para colmo no estaba. Mire, empezó el culto a las 5 de la tarde, pasaron las 6, las 7, las 8, las 9, la gente empezó a levantarse. Yo llevé el libro, se lo dejé a uno que vendía choripán, no sé qué, en la entrada, entonces le dejo los libros para que me venda. El que tenía el kiosco cerró el kiosco, se mandó a mudar. Y la gente empezó a levantarse, los que tenían criaturas, los que tenían gente grande, y a irse. Eran las 12 de la noche, no le miento, cuando me entregan el mensaje, para predicar el mensaje. La gente, que la iglesia llena, había quedado el 20% de las personas. 3 o 4 por acá, 3 o 4 por allá. Se habían ido todos. Y los jóvenes seguían. Uno cantaba 5 coritos, el otro cantaba 4 himnos. Entre medio, cada uno que pasaba, predicaba otro vicio. Que estos días yo veía en un lugar que visitaba, ¿no? Ese vicio en nuestras congregaciones, ¿no? Le da lugar a que cante el hermano Orlando, cantó el hermano Orlando y yo paso atrás y hago una mini predicación sobre el que cantó. Cantó, ya viene Cristo, prepárese porque viene Cristo, las señales están cumplidas, más prepárese. Después le doy lugar a Andreita, que pasa y agradece a Dios, y yo paso atrás y digo, sí, porque hay que ser agradecido, no hay que ser ingrato, Dios nos bendice, hay que reconocer lo que Dios nos da. Otra mini predicación. Después le doy lugar a la Adelaida, pasa, cuenta acá algo, y yo paso atrás otra mini predicación. Así todo el culto.
¿Quién se banca eso? Cuando termina usted no sabe ni lo que quisieron decir porque tiene una ensalada. Es como ir a un lugar a comer y te comes un choripán y te comes una salchicha y después te comes un helado y después un alfajor y terminás comiendo papas fritas y a lo último una manzana. Te van a internar en el médico con un empacho o una colitis porque no se puede masticar de todo. Y no tienen un sentido común de un desarrollo de una reunión, que tiene que haber un mensaje principal. Y el resto, alabanza, testimonio, pero no tengo por qué predicar después que cada uno pasa. No sé si usted me vio hacer eso, pero nunca hice eso. Y vengo administrando las reuniones de 50, 60 años. Nunca se me ocurrió pasar atrás a reafirmar lo que dijo fulano. Abrió el culto, habló del Pentecostés, yo predico del Pentecostés. Le doy lugar a un hermano, habló del bautismo, yo paso atrás y afirmo del bautismo. Esto habría que coserle la boca, no puede estar con la boca cerrada, parece, ¿no? Sí, después los profetas que gritan, ¿no? A los alaridos, porque no hace falta. No hace falta los alaridos, los gritos, para entregar un mensaje. Porque aparte esto es un desorden, ¿no? Es una cosa fuera de lugar. Yo he tenido algunos de esos, ¿no? Que empiezan a gritos, ¿no? Para entregar un mensaje. No hace falta. El Espíritu Santo no es grito. Dios no es sordo. Basta que la persona que yo le entregue me esté escuchando. Punto. Esto por un lugar. El otro lugar es el orden de los horarios, ¿no? Yo conocí una iglesia con un pastor que compró, en Brasil se usa, una campanita de los que usan los jueces, que tienen en el atrio los jueces una campana así con un botoncito arriba. Cuando usted le toca hace plin, ¿no? Y es para que alguien se calle. Los jueces tienen eso, o el martillo. ¿Vio? Que el juez, cuando alguien empieza ahí a hablar, le con el martillo golpea que se calle la boca, ¿no? Porque si no se descontrola. Entonces, yo conocí a un pastor que se había traído la campanita de Brasil. Cuando alguien se bandeaba, ping, 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 le tocaba la campanita. Vamos a decir que pare. Y si no paraba, lo paraba. Porque se paraba atrás y lo mandaba a sentar, ¿no? No sé mucho, hay que hacer así porque, vuelvo a decir, se inspiran, se entusiasman, se olvidan del horario, se olvidan de los bebés, se olvidan de los ancianos. Un culto de jóvenes, yo salía atormentado. ¿Saben? Ese culto le termino de contar. A las 12 de la noche me dice, el pastor va a traer mensaje a uno de los pibes. Tenía una lucha encima, que no sé, de varias toneladas. Pasé, agarré el micrófono y digo, bueno hermano, mire, son las 12 de la noche. Yo necesito una hora y cuarto. Voy a terminar a 1:15, 1:30 de la mañana. El 70% de la gente se fue. Esto fue lo que dije. Y yo no tengo cara para predicar ahora. Entonces voy a hacer una oración y voy a cerrar el culto. Hice una oración y me senté. No me invitan nunca más en la vida. Eso está clarito. Pero ¿cómo iba a predicar? Los pocos que estaban, aparte creo que de julio, un frío, la iglesia sin cielo raso, con una media sombra. Yo con el poncho así, porque me había llevado el poncho, estaba tapándome las orejas, porque así tiritábamos en los bancos,
sin calefacción, sin nada, ¿vio? Un galpón. Entre la gente que no aguantó más y la gente que tenía que viajar, y nuestra gente se levantó toda, no quedó ni un hermano de nuestra iglesia, porque no viajaban, tenían que salir a la ruta, al oscuro, a esperar un colectivo para ir a la casa. A esa hora no viajaba nadie, entonces empezaron a irse. Ya les digo que el que tenía mis libros, que tenía el kiosco, cerró el kiosco y mis libros no sabía dónde estaban. Tuvimos que empezar a rebuscar, encontré las cajas y me las cargué, porque hasta el que yo le dejé para vender los libros se mandó a mudar. Los porteros se mandaron a mudar. Un montón de gente se mandó a mudar, quedaban un 20%. Ahora yo le voy a predicar una hora y cuarto a esa gente, a ese 20%. Me cascotean. Termino como Esteban, matado a cascotazos. Entonces digo, no voy a... Y no prediqué. Y era el invitado para predicar. ¿Qué va a predicar? Desorden completo. Ahora, ¿esto es el Espíritu Santo? No, tiene nada que ver el Espíritu Santo. Son desórdenes, gente desordenada, gente que no considera, gente que no tiene contacto con la congregación, porque tiene que tener contrato con la congregación. Yo estoy predicando y tengo uno que está con la boca así, echando la siesta acá. Tengo allá dos que están así. Me tengo que dar cuenta que algo no funciona, o termino, o cambio, no sé, pero se me está durmiendo la congregación. O congregaciones que la gente se levanta y se va yendo. Y el predicador sigue pan. No, porque él está mirando el tercer cielo, él no está en el planeta Tierra. ¿No? Se entusiasmó y se fue a las nubes. Entonces él está allá, ¿no es cierto?, él viendo los ángeles, y la gente se levanta y se manda a mudar. No. Entonces tiene que haber un contacto, si está recibiendo, si la palabra está teniendo, ¿no es cierto?, cabida. La gente me está escuchando, yo tengo que tener un contacto con la congregación visual. No puedo entusiasmarme y el Espíritu me guía, ¿no? Subestiman a la gente de la congregación. Es que son descerebrados, que no le funciona el cerebro, que vienen a la iglesia y el cerebro lo cuelga en el hall de entrada. No, yo no vengo a la iglesia y el cerebro me queda dentro de mi cráneo, ¿no? De esos que te dicen, bueno, eso me pasó en esa iglesia, ¿no? Párese, siéntese, levante la mano, vuelva a sentarse, párese, y toda la gente así, levante las manos, está, ¿no? 20 minutos, ¿no? Dígale al que está al lado, Jesús te ama. Repita conmigo, póngase de pie, levante la mano, sonríale a su hermano, dígale que Dios le ama. De tres, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No, yo te digo sinceramente, ¿no? A veces me retobo y me quedo sentado. Me pasó hace poco en la iglesia que fui, póngase de pie. 3 himnos de pie, siéntese. Pasó otro, póngase de pie. 4 himnos de pie, 4 coros de pie, siéntese. Pasó, estamos en la escuela esa. Me hace acordar cuando la maestra nos ponía de penitencia en el rincón. Me retobo, mire. Si usted ve los videos se va a dar cuenta que yo estoy sentado. Todo parado, hasta el pastor. La mano arriba, tenga la mano arriba. A mí se me acalambran los hombros, tengo 70 y tantos años. Déjame de jorobar. Me quedo sentado, me retobo, no me levanto. Mire los videos, yo estoy retobado, estoy sentado. Dios le bendiga. Me quedamos por acá, mano, gloria al nombre del Señor. Bien, vamos a poner de pie porque se me fue la hora y ya está el pastor Pablo con su materia. Que Dios le bendiga. Y bueno, nos veremos el año que viene. En la clase que viene todavía vamos a estar juntos, haciendo el cierre final. El lunes que viene la última clase, avisamos a todos los hermanos. Y bueno, le avisamos a los hermanos de las redes.
acuérdese de colaborar con este ministerio, porque bueno, prácticamente en el año no hemos recibido ninguna colaboración, a no ser los hermanos que están presentes, que siempre son generosos y hacen una ofrenda. Pero creo que en el año hemos hecho dos ofrendas, ¿no? Y solo fueron los hermanos locales. Los hermanos de las redes, si son beneficiados con la escuela bíblica, si recibe enseñanza y es gratuita, no tiene que pagar. Hoy los seminarios son todos pagos. Hay que pagar inscripción, hay que pagar una cuota mensual, hay que comprar el material. Aquí ni siquiera le pedimos que pague el material. Le brindamos la carpeta con todas las copias, con todo el material gratuitamente. Nunca hemos cobrado, porque entendemos que tenemos que dar de gracia lo que recibimos de gracia. Pero sea consciente y denos una mano para continuar. Tenemos ganas de continuar el año que viene, pero tenemos que movilidad, mucho tiempo para preparar cada clase. No es solamente el tiempo que ocupamos en estos estudios, sino el tiempo de preparación del material y de las clases, ¿no? Pablo me decía que a veces está noches enteras preparando cada clase. Bueno, todo esto es un esfuerzo, así que ayúdenos a continuar. Queremos continuar y queremos hacerlo en forma gratuita, pero sea consciente y comuníquese o con la secretaria o con nosotros para enviarnos una pequeña ayuda y seguir adelante con esto. Quiero decirlo al término de esta clase. Bien, oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos y te damos gracias. Gracias, Señor, por todo lo transitado a lo largo de este año, porque hemos podido, Señor, estar compartiendo la palabra, el conocimiento de las Escrituras, que nos hacen sabios para la salvación, y como tú nos enseñaste en ella, en la palabra, nos parece que tenemos la vida eterna. Gracias, Señor, por el Espíritu de Dios, gracias por la iluminación, que tú estés completando lo que nosotros no hemos podido hacer en cada uno de los hermanos que están detrás de las redes y también los hermanos presentes. Te pedimos ahora, quédate a continuación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga.